España, noviembre de 1936. A los 4 meses del inicio de la Guerra Civil, las tropas del Ejército Nacional llegan a las puertas de Madrid. El gobierno de la República, presidido por el socialista Francisco Largo Caballero, huye apresuradamente de la ciudad, dejando la suerte de los madrileños en manos del Partido Comunista. Ante la posibilidad de que los miles de presos políticos que se hacinaban en las cárceles madrileñas fueran liberados, decidió exterminarlos sin piedad. Así, en Paracuellos del Jarama, el gobierno del Frente Popular cometió la mayor matanza organizada de toda la historia de España. El 6 de noviembre de 1936, el Ejército de África alcanzó las puertas de Madrid. Ante el temor de que la capital pudiera caer en manos de Franco en cuestión de días, el gobierno liderado por Largo Caballero tomó la decisión de trasladarse a Valencia. Mientras tanto, el Partido Comunista, siguiendo las directrices de sus asesores soviéticos, asumió la defensa de la ciudad a toda costa. En aquel entonces, el edificio que hoy alberga el cuartel general del Ejército del Aire era el lugar donde se encontraba la siniestra cárcel Modelo. Desde allí se realizaron las conocidas sacas de presos, quienes posteriormente serían ejecutados en Paracuellos del Jarama. Durante los 3 años en los que el Partido Comunista tuvo el control de Madrid, se llevó a cabo un exterminio metódico y deliberado de una parte significativa de la población civil madrileña, que se pensaba que podía ser contraria al Frente Popular. El golpe militar. El 18 de julio fracasa el golpe y comienza la guerra. Este golpe militar, que había comenzado el 17 de julio bajo el liderazgo del general Mola, resultó ser un rotundo fracaso. Durante la madrugada del 19 de julio, a las 4 de la mañana, Casares Quiroga presentó su dimisión como jefe de gobierno. Tras varios intentos, Azaña encargó a José Giral la formación de un nuevo gobierno, quien accedió a armar a las milicias particulares de los partidos de izquierdas. La disolución del ejército y de las fuerzas del orden por parte del gobierno republicano de Giral facilitó que los insurgentes transformaran su fallido levantamiento militar en una guerra civil que se prolongaría durante 3 largos años. La población de derechas, que inicialmente había observado el golpe con simpatía, pero sin implicarse activamente, se vio pronto obligada a posicionarse claramente a favor de los sublevados debido al proceso revolucionario que desató el gobierno republicano al ceder el control de las calles a las milicias comunistas, socialistas y anarquistas, caracterizadas por una extrema radicalización y violencia. Con el inicio de la guerra, se institucionalizó una brutal represión que seguía el ejemplo de los bolcheviques durante la Revolución Rusa. Para el Frente Popular, el objetivo era el exterminio masivo de españoles condenados únicamente por sus creencias religiosas, sus ideas políticas o su clase social, sin importar su grado de implicación en el golpe militar. Estas matanzas indiscriminadas se prolongarían durante 3 años. El 19 de julio, la Segunda República encontró su final, arrasada tanto por el golpe militar como por la Revolución Roja desatada por aquellos que, en teoría, eran sus defensores. Terror en el Madrid de la República. Las checas. El gobierno del Frente Popular permitió que las milicias de los distintos partidos de izquierdas, reforzadas por numerosos delincuentes comunes liberados de las prisiones, establecieran sus propias cárceles particulares. En estas temibles instalaciones conocidas como checas, se autorizó, bajo el amparo de los llamados tribunales populares, la captura y asesinato de religiosos, militares y derechistas bajo la acusación de ser enemigos de la República y de la libertad. En Madrid, todos los partidos del Frente Popular crearon checas, pero fueron, sin duda, los socialistas y, en especial, los comunistas quienes las transformaron en un instrumento de control político al servicio de sus propios intereses partidistas. Estas acciones siguieron el modelo y las directrices impuestas por los soviéticos durante la Revolución Rusa. Cuando las tropas nacionales comenzaron a acercarse a Madrid, el Partido Comunista se fijó como prioridad apoderarse de la mayor influencia posible en la Junta de Defensa, algo que logró con notable éxito,
ocupando prácticamente la mitad de los puestos en dicha junta. Su objetivo principal en ese momento, como siempre había sido, era el control político absoluto del gobierno del Frente Popular. Este plan se alineaba con las directrices de Moscú y de la Internacional Comunista, que instigaron específicamente la eliminación de lo que denominaban la Quinta Columna. La llamada Quinta Columna estaba compuesta, teóricamente, por presos que, debido a su condición de funcionarios, militares de carrera u otros vínculos, podían sumarse a las filas nacionales en caso de que Madrid fuera conquistado. Por ello, el Frente Popular, y en particular el Partido Comunista, consideraron imprescindible su exterminio para evitar cualquier amenaza potencial a su control. En la práctica, la denominada Quinta Columna era un concepto más bien abstracto y clandestino, ya que nadie podía identificar con certeza a sus integrantes. Si bien incluía a militares y funcionarios, también abarcaba a miles de personas que no tenían relación alguna con conspiraciones militares, pero que eran señaladas por ser de derechas o por sus creencias religiosas. Estas personas se convirtieron en el principal objetivo del llamado exterminio de la Quinta Columna, que finalmente se llevó a cabo bajo la instigación directa de Koltsov, un agente de Stalin. En el otoño de 1936, la situación bélica no era nada favorable para la República. La gravedad del panorama obligó a Azaña a reorganizar el gobierno, colocando al socialista Largo Caballero al frente del poder. Este líder, conocido por su radicalismo y violencia, ya había demostrado su carácter en el fracasado golpe de Estado de la Revolución de Asturias de 1934. Durante su mandato, los asesinatos y crímenes se multiplicaron en la España republicana. Las milicias del Frente Popular, cada vez más numerosas, se convirtieron en las verdaderas dueñas de la situación, desplazando en la práctica al gobierno republicano y relegándolo a un papel secundario. Las checas formaban parte de un extenso entramado represivo que se estructuró en las principales ciudades de la retaguardia republicana. Aunque su actividad fue especialmente notoria en Madrid, también operaron en Barcelona, Valencia y otras grandes urbes. Los asesinatos perpetrados en las checas se diferenciaban de los que derivaban de las grandes sacas de las cárceles, las cuales eran el principal motor de las matanzas masivas y de la creación de grandes fosas comunes en lugares emblemáticos como Paracuellos del Jarama, Torrejón de Ardoz o Aravaca. En las checas, aunque ocasionalmente se llevaban a cabo sacas colectivas con grupos relativamente grandes de presos, prevalecía otro tipo de práctica paralela, los llamados paseos. Estos consistían en el asesinato de pequeños grupos de personas o incluso de individuos aislados, cuyos cadáveres eran abandonados en zonas despobladas. En muchos casos, la identificación y el control de estos cuerpos resultaban extremadamente difíciles debido al modo en que se llevaban a cabo estos crímenes. El gobierno de la República fue directamente responsable de delegar el control del orden público en los milicianos. A partir del gobierno de Largo Caballero, no solo se toleraron estos crímenes, sino que también se coordinaron y alentaron. Desde las instituciones republicanas se proporcionaron listados y direcciones de los considerados enemigos de la República, facilitando y promoviendo estas acciones represivas. La matanza de presos y civiles desafectos al Frente Popular no fue un acto aislado cometido por grupos incontrolados, sino que formó parte de un plan meticulosamente premeditado. Desde agosto, la prensa de izquierdas clamaba abiertamente por el fusilamiento de los presos políticos. El 5 de agosto, el periódico comunista del Quinto Regimiento, Milicia Popular, publicó: «En Madrid hay más de 1000 fascistas presos entre curas, aristócratas, militares, plutócratas y empleados. ¿Cuándo se les fusila?». Por su parte, el periódico Octubre, en su edición del 17 de agosto, sentenciaba: «A esta hora no debía quedar ni un solo preso, ni un solo detenido. No es hora de piedad. La sangre de nuestros compañeros tiene que cobrarse con creces». Los continuos asesinatos que se perpetraban en Madrid,
y los cadáveres que aparecían abandonados en cunetas, calles y parques tras los llamados paseos, despertaron la preocupación de numerosos diplomáticos extranjeros, quienes intervinieron para tratar de salvar la vida de miles de inocentes que estaban condenados a muerte de manera irremediable. Estos diplomáticos comenzaron a ofrecer refugio a muchos madrileños en las embajadas. El cuerpo diplomático acreditado en Madrid se convirtió en un testigo de primera fila de los crímenes que se cometían impunemente en nombre de la libertad y la democracia. Destacan Félix Schleyer, quien era cónsul de Noruega en Madrid, así como Edgardo Pérez Quesada, quien asumió el cargo de encargado de negocios de Argentina. También Aurelio Núñez Morgado, embajador de Chile. Fueron numerosos los diplomáticos, ya que prácticamente todas las legaciones y representaciones extranjeras acreditadas en Madrid organizaron el asilo diplomático para proteger a inocentes. El cónsul noruego Félix Schleyer se convierte en uno de los testigos más relevantes, ya que dejó escritas sus experiencias en un libro que constituye sin duda el principal testimonio sobre estos trágicos sucesos. Schleyer relató: se establecieron tribunales populares constituidos por los representantes de las organizaciones y comités revolucionarios que juzgaban y sentenciaban arbitrariamente a personas que les traían mediante denuncias o delaciones de cualquier afiliado, sin intervención de gobierno ni de jurisdicción estatal alguna. Habían montado sus propias cárceles y tribunales privados, los cuales juzgaban y asesinaban según su antojo y buen parecer. Las principales víctimas de estos crímenes fueron militares, personas de derechas y, en especial, una gran cantidad de curas y monjas. Desde el principio, fueron el objetivo prioritario a exterminar en nombre de la lucha de clases y del triunfo del proletariado, ya que se les veía como defensores del capitalismo y la reacción. A petición de las organizaciones políticas, la policía facilitaba células o certificados de libertad. Con estos documentos, cada noche los milicianos sacaban a los presos de los diversos establecimientos penitenciarios para llevarlos al paseo. En la cárcel Modelo se encontraba hacinada una gran cantidad de religiosos, militares y políticos de derechas. Bajo el control de las milicias y sus checas, las grandes cárceles estatales podían parecer un lugar de cierta seguridad. Sin embargo, esta situación cambió el 15 de agosto, cuando milicianos socialistas y comunistas, junto con agentes de la Dirección General de Seguridad, entraron en la cárcel Modelo con autorización del Ministerio de Gobernación. Su objetivo era registrar a los presos derechistas, especialmente a los falangistas, y hacerse con el control de estas prisiones. A mediados del mes de agosto comenzaron a operar en la cárcel Modelo los tribunales populares revolucionarios, lo que significó la desaparición total de cualquier tipo de garantía procesal. Durante la noche del 22 al 23 de agosto fueron ejecutados el diputado en Cortes, el doctor Albiñana, Melquíades Álvarez, José María Martínez de Velasco, Fernando Primo de Rivera, Manuel Rico Abelló, diputado y exministro, y Julio Ruiz de Alda, aviador militar y falangista. Todos fueron fusilados sin ningún tipo de juicio previo ni garantías procesales. Estos crímenes fueron seguidos por una larga lista de asesinatos. Curas, frailes y monjas fueron también el principal objetivo en este vasto plan de exterminio que los miembros del Frente Popular pusieron en marcha. La única razón de su feroz persecución era la fe religiosa que profesaban. El líder socialista Indalecio Prieto, preocupado por las posibles repercusiones internacionales que estas matanzas pudieran generar para el Frente Popular, intentó detenerlas, aunque sin éxito.